¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, cuántas fotos del lunes, cuántas fotos que además hacen alusión a lo que ha ocurrido el fin de semana, que se ha vivido con muchísima intensidad y en buena medida con una discusión política que se llevó a la calle, yo diría, Cancelare. ¿Cómo estamos? Sí, Hola, buenas ¿Cómo noches. estás, Paulino? Que se llevó a la calle, que tuvo que ver con los tribunales también, porque de manera casi inédita tuvimos una resolución para excarcelar, como muy bien anticipaste el viernes, en la madrugada del sábado, a Zanini y D'Elia. 4:21 de la madrugada se firmó la excarcelación. Por parte de ese tribunal que libera a los que son el puntapié inicial, se supone, de otras liberaciones, Sí. de otras excarcelaciones, que de hecho fueron planteados hoy ya. Sí, pero va a demorar y esto en un ratito te voy a contar, Paulino, porque, digamos, no solamente presentaron los pedidos de excarcelación, tanto Esteche como Khalil, sino también que hubo una querella, que es la de los familiares, los doctores Ávila, Farín y Dugan, que presentaron una recusación contra la doctora Namer. O sea, familiares de víctimas fruto de los atentados terroristas. Así es, que son parte querellante en esta causa. Bueno, ellos presentaron una recusación contra la doctora Namer. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no es justamente la persona indicada para juzgar en esta causa del memorándum. ¿Por qué? Porque ella estuvo en la UFIAMIA asumió una vez que murió Alberto Nisman. Con lo cual fue el relevo de Nisman, Claro. conoce la causa y fue puesta allí por la expresidenta. Así es. Y ya hoy mismo la propia Namer lo que hizo fue una resolución donde dijo que por ahora, hasta que se resuelva su recusación, ella va a hacer las cuestiones de mero trámite dentro de la causa. Pero no va a tomar decisiones, No va a tomar de decisiones de excarcelar a nadie. excarcelar porque tienen que resolver su, obviamente, excarcelación. En este caso están López Iñiguez y Toselli, que Toselli se excusó de intervenir, justamente. Entonces, al haberse excusado Toselli, tuvieron que sortear un nuevo juez. ¿Quién es el juez que asumió? El juez Michelini. El juez ¿Y quién es Michelini. Michelini? Michelini es un juez del Tribunal Oral Federal número 1, asume en la época de Cristina Fernández de Kirchner. No es que uno lo va a asociar con Cristina, porque también otros jueces han jurado en esa época, pero bueno, dicen muchos que está asociado. Lo cierto es que ahora va a ser el juez Michelini y la doctora López Iñiguez los que decidan si aceptan la recusación. En caso de que se rechace la recusación de la doctora Namer, va a ser el Tribunal de Casación, la Sala Cuarta, integrada por Borinsky, por Hornos y por Geminiani, los que deciden si Namer va a seguir en el Tribunal Federal número 8 en esta causa del memorándum con Irán, ese es el famoso juicio oral contra la expresidenta, o si la apartan. Muy importante lo que contás, Lourdes, porque los miramos con Cancelare, no nos pensamos encontrar con tanto desglose, pero uno está empezando a comprender casi como... Es que hay que explicarlo, Pauli, porque no se entiende, si no. No, y además uno empieza a comprender la dinámica judicial, los jueces, esto, casi como los nombres de los jugadores de fútbol, qué sé yo, de cara a lo que viene como una cancha, con la selección mañana, que parece que Messi no juega, era una de las últimas fotos, se resintió de los isquiotibiales, con lo cual parece que algo no está bien el lío y esto lo apartaría del amistoso con España. Pero lo que voy es, muy importante lo que marca, porque vos fijate cómo todo el entramado judicial está determinando hoy la vida pública argentina y la discusión pública, en buena medida porque la política no procesa para sí sus conflictos y buena parte ha judicializado de esos conflictos. Como decía Montesquieu, digamos, lo peor que le puede pasar a un gobierno es el gobierno de los jueces. Y en definitiva estamos frente a casi el gobierno de los jueces. Porque un juez que toma una decisión en un sentido, después tiene otro juez que toma una decisión exactamente en un sentido opuesto y los dos tienen argumentos. Entonces lo que no está puesto en el foco de la escena, Así es. ni parece que a muchos les importa, es la verdad o el hecho mismo. Y además, déjame decirte otra cosa. Hoy este tribunal tiene otro fiscal, que es el doctor Marcelo Colombo, quien estaba de licencia y por eso firmó Baigún. Hoy Baigún ya no está Marcelo Colombo, así que hay que ver qué determinación toma Marcelo Colombo. Baigún es la fiscal que salió por todos los medios a justificar, Claro, la que por qué ella dictaminó a había favor. dictaminado a favor de la excarcelación. Que de hecho ella misma dijo, hay una frase que quedó muy en el común denominador de la gente, que es yo como judía estuve en contra del memorándum, no me puede haber gustado nunca el memorándum, pero yo no puedo votar por las emociones. Tengo que votar ajustado a derecho. Exacto. Claro, pero ajustado a derecho, un juez y un tribunal habían resuelto que ambos tenían que estar en prisión porque podían entorpecer la investigación. Claro. O sea,
varios dijeron que ajustado a derecho tenía que pasar eso, y después la fiscal dijo que ajustado a derecho, independientemente de sus convicciones, debía votar porque sucede exactamente lo opuesto. Lo que pasa es que, ¿se entiende? Sí, se entiende, pero en este caso... Bueno, yo estoy más a favor, digamos, de lo que resolvió este tribunal, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy en la causa de encubrimiento, en la cual está Menem, Galeano, lo hablábamos el viernes pasado también, Paulino. Y es muy válido eso. Y si vos tenés a esas personas que están siendo juzgadas en este momento, en pleno alegato, hoy fue el alegato de una de las querellas, si vos en ese juicio los tenés a todos en libertad, lo tenés a Galeano en libertad, lo tenés a Miulen, a Barbaquia... O sea, ex fiscales y ex juez. A todos, a todos tenés en libertad. Y hoy vos estás por juzgar a otro grupo de gente, otros exfuncionarios, por lo mismo, que es encubrimiento. Y tenés otra denuncia contra este gobierno también por encubrimiento... O sea, tienen que estar todos presos. Perdón, o todos presos o todos en libertad. No todos los casos pueden ser iguales. Y por ahora la causa mía no tiene una resolución. ¿Qué es lo más importante? O sea, lo que no hay que perder de foco y de vista es que en la Argentina hay 3 juicios por encubrimiento. Hay uno que se está sustanciando, otro que va camino a hacerlo, y hay otro que aparece como prematuro, pero está en... Sí, por lo menos la denuncia está hecha. Exactamente. O sea, hay 3 juicios por encubrimiento. Lo que no hubo es sentencia respecto a quienes fueron. Nunca se develó cuáles fueron los motivos, y nadie está preso por el hecho en sí que generó las muertes y los atentados terroristas contra la Argentina. Tenés los acusados iraníes, obviamente, y digamos que obviamente no están en la justicia argentina. Irán nunca los entregó, y por lo tanto, que es lo que planteaba en su momento Cimadevila, que yo estuve en contra de su opinión acerca del juicio en ausencia, a lo que muchos juristas están a favor de hacer ese juicio en ausencia, por lo menos para que haya justicia. Sí, bueno, Massa lo proponía en campaña, sin ir más lejos, como candidato a presidente. Bueno, pero Paola, no te vayas, porque quédate tranquila que vamos a hablar de otras cosas. Ya me mareé. ¿Hay que ponerle paño frío al asunto? Lo que pasa es que fue una de las fotos del fin de semana. La otra acaba de ocurrir en la legislatura. Miramos alguna imagen, porque Zanini en libertad hoy fue condecorado por la legislatura a propósito de la batalla contra los derechos humanos. Zanini, que fue preso por el gobierno de Isabel Martínez de Perón y liberado en 1978 bajo el régimen de Jorge Rafael Videla. Esto es descriptivo, no quiere decir otra cosa que no sea eso, es la historia. Pero Zanini hoy habló en la legislatura y pidió por 2 presos políticos, por Milagro Salas y pidió por el intendente de Río Turbio, que está preso en una causa en la cual apartaron al fiscal Stornelli, y es todo un enorme embrollo, donde el gobierno ha salido a cruzar, y muy fuertemente, al juez que lo hizo, que es el juez Luis Rodríguez, aquel que siempre se opuso a la detención y el pedido de desafuero al mismísimo Julio De Vido, y por lo cual muchos sospechan que ahora, sin Stornelli como fiscal, tomará la decisión de excarcelar al mismísimo Julio De Vido. Y por lo cual el gobierno quiere apartarlo. Sí, eso fue un pedido que realizó hoy la Oficina Anticorrupción, obviamente en base a ese pedido, digamos, que tuvo Barata, y que el juez accedió a apartar al fiscal por temor de parcialidad. Bueno, la OA, que es la Oficina Anticorrupción, ¿qué dice? Lo mismo. Este juez, nosotros tenemos temor de que no tenga objetividad, temor de imparcialidad, temor de parcialidad. ¿Por qué? Porque es este juez el que, viendo que hay un fiscal que desde el primer momento está moviendo la causa, pidiendo más pruebas, más medidas de prueba y demás, no hace nada. Parece que él no quisiera investigar. Eso es lo que le dice la Oficina Anticorrupción. Sí, porque quien le ordena la detención y el desafuero de De Vido es la Cámara, sí, que revisa lo actuado y entiende que mientras el fiscal avanzaba en la recolección de pruebas, le quemaban expedientes, le corrían vista, con lo cual dijo, no, esto no puede seguir así, hay que poner en prisión a aquellos que obstaculizan. Sí. Bueno, más allá de esto, decía, las otras 2 grandes fotos fueron la marcha por el 24 de marzo, convertida por muchos en un acto político, en algo que nos debe unir a todos los argentinos, que es el nunca más. Insisto, más allá de las banderías, fue multitudinaria, en buena parte de la Argentina, pero fundamentalmente en Plaza de Mayo. Por primera vez, además, confluyeron todos, no es poca cosa, todos los distintos y heterogéneos sectores que validaron durante muchos años este reclamo. Y luego lo que pasó ayer, también muy multitudinario, muy masivo, no previsto por muchos, respecto a la defensa en el Día de los Derechos del Niño por Nacer, respecto a la no despenalización del aborto, es decir, lo que ellos entienden como la defensa del niño por venir, que tuvo imágenes de recorrido de gente
multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en distintos puntos del país, bajo el cobijo de distintas iglesias evangélicas, pero también la Iglesia Católica, que jugó un papel efectivamente muy fuerte. Y estas son imágenes, era un marasmo de gente como el día sábado. O sea, evidentemente la gente quiere ser protagonista. Me parece que es el otro elemento que la política tiene que tomar nota. Eso ha barrido con estructuras tradicionales de partidos. Me parece que muchos están intentando acomodarse. De allí, muchas de las fotos también en la política de los últimos tiempos, y de allí que va a ser muy interesante escuchar al querido Jorge Asís, que está aquí con nosotros, y en un ratito ya vamos a conversar con él de estos y muchos otros temas. Pero me da la impresión que la gente en la calle, más lo que la justicia está gestando de capítulos cotidianos, son los que están impregnando un poco la discusión pública. La gente en la calle, por ejemplo, la del 24, fue convocada desde algún sector para decir todo lo que se dijo en la plaza. Si alguien presumía que iban a decir algo diferente, estaba absolutamente equivocado, porque los convocantes eran los que opinaban eso. Y también esos convocantes no visualizan, los convocados no visualizan que lo que ellos manifiestan en la plaza, en las manifestaciones, después se plasme en la realidad, como tampoco lo visualizan algunos sectores de la política. ¿Vos crees que no hay un líder allí? No. Bueno, está bien, por eso la gente es protagonista. Por eso, pero por eso tampoco lo hay de la marcha de ayer, digamos. Está bien. No lo es. Muchos desencantados con Macri, que planteó un debate que no consideraban válido. De hecho, uno que defendió eso lo manifestó aquí el viernes pasado. Bueno, más allá de eso, mañana hay acampe, carpa de estatales. Carpa blanca, empieza la carpa blanca, retoma la carpa blanca frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los docentes como centralidad, pero también acompañados por maestros, judiciales, ATE, todos los sectores bonaerenses que se oponen al techo, sin negociación posible, de una cláusula gatillo del 15% como tope máximo en los aumentos salariales en la provincia de Buenos Aires. O sea que tenemos paro el 5 de abril, multitudinaria marcha, y desde mañana una carpa blanca como símbolo frente al palacio donde vive, o mejor dicho, la Casa de Gobierno de la provincia, donde está María Eugenia Vidal. Sí, ahí sobre la calle 6. Justamente esto además se confirma en un día en el cual UOCRA acordó 15% de aumento, más de 600 o casi 600.000 trabajadores, 440.000 trabajadores bajo convenio, la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez. Que tiene una interna brutal en todas las localidades del país. Exactamente, que en algunos casos se ha dilucidado a los tiros, como hemos visto. Sí. Y también los petroleros. De Pereira, el senador y titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado en Neuquén y Río Negro, que pactó un 15% de aumento salarial, también en 2 tramos, con cláusula de revisión. No gatillo, no de ajuste por inflación, sí de revisión en ambos casos para el último trimestre del año. Pero al menos el gobierno logra que las mayorías de las paritarias privadas se ajusten a sus designios. Lo que no está pudiendo salvar son las más importantes en el sector público, salvo la de los propios estatales que UPCN validó, o la propia Ciudad de Buenos Aires, que parece encaminarse al acuerdo con el 15. Teléfono para UPCN, porque están liquidando lo que tenían pendiente para los estatales del cláusula gatillo del año pasado en cuotas bimestrales. Hoy apareció una foto del presidente Macri con el vicepresidente de una corporación china, multimillonaria inversión para recuperar el tren ramal desde de cargas, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, para unificar puertos. Me da la impresión que es un salto cualitativo. En un ratito voy a contar detalles. Vamos a hablar de la tragedia del Delta. Sí. ¿Estará la familia judicial en condiciones de poner preso a uno de los propios? En este caso a Manuel B. Carvarela, que se cruza de carril en una lancha, impacta casi a las 9 de la noche, alcoholizado, mata alcoholizado a una joven de 25 años. A esta hora la madre internada todavía no sabe que murió su hija. ¿Estará la corporación judicial puesta para, a uno de los más emblemáticos estudios jurídicos, uno de los apellidos más ilustres, entre comillas, en el mundo del derecho, ponerlo preso? Porque definitivamente hizo lo que no corresponde, con el agravante de que es custodio de la ley e infringe la ley. ¿Será eso? ¿Estaremos a esa altura? Y el escándalo independiente, porque hoy hubo cámara Gesell, hoy ya hay ratificaciones de las denuncias por violación y por abuso,
se ha decretado el secreto del sumario y es espeluznante todo lo que se conoce en torno a la causa. Realmente espeluznante. Está muy complicado Martín Bustos. Martín Bustos, que es el árbitro, Sí, que muy está preso. complicado. También su abogado, otro. Sí, por encubrimiento. Con el martillo Con al el celular. martillo al celular. Un disparate para borrar evidencia, pero es una buena señal que alguien pague por lo que no debe, porque eso se llama claramente obstrucción de justicia, ¿no es cierto? Hablábamos de eso al principio. Sí, exacto. Borrar pruebas. Casi Bueno, Paola, todo esto, ¿cómo está la noche? Y me voy al diálogo con Yo Jorge con Asís. todos estos temas tengo que hablar del tiempo. 17 grados la temperatura actual, 71% de humedad. Una noche que los vientos son leves, moderados, pero que las temperaturas hasta el Viernes Santo nos van a tener fresquito a la mañana y de 25 a 28 grados por la tarde. Así que va a ser tiempo de cuidarnos porque ahora empiezan las enfermedades, ¿viste? El resfrío, las congestiones y demás. Así que a cuidarse en estas mañanas fresquitas, pero con tardes deliciosas que nos regala esta Semana Santa. Impecable, Pau. En un ratito vamos a hablar de algún bailecito que hizo alguien que dio tanto que hablar, que son cosas lindas, ¿no? Jorge, gracias por este ratito, bienvenido. Buenas noches. Me ilustré escuchándolos a ustedes. No, si vos te Hablaron de todo. Estamos al horno. Han agotado todos los temas, casi. No, es el intento. Ya está Mariano Recalde, en un ratito conversamos con él, además legislador de Unidad Ciudadana, legislador porteño. ¿Crees que la política se judicializó, por decirlo de algún modo, y que perdió un poco la esencia de la discusión que estaba apartada de tribunales hace tiempo, ¿no? Sí, me parece, yo no sé hasta dónde los que te miran, los que nos leen, entienden todos los vericuetos que tiene que ver con la cuestión judicial, que ustedes también pusieron en tela de juicio, ¿no? Vos comparaste incluso con algo de deporte, porque en realidad conocer al juez Michelini, a los jueces de casación, a cada uno de los secretarios, ¿entendés? Te lleva a un nivel de erudición Con algo más grave, un que tanto dependiendo relativa. de qué juez te toque, Claro. tu patrimonio y tu libertad puede o no estar Claro. afectado. Yo cuando veo la tapa de Clarín hoy, que dicen que van a protestar para que la oficina anticorrupción, para que no dejen en libertad a debido, más intromisión. La intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial en estos años no tuvo parangón en la historia argentina. ¿Vos crees que hay más intrusión hoy de la que había con el gobierno de Cristina? Reforma. Infinitamente más. En En el gobierno medio- del kirchnerismo, con los kirchneristas, siempre llegaban tarde los kirchneristas. Llegaban y protestaban. Esto, la cosa viene previa ya, ¿no? Y a mí, sinceramente, me interesa, te diría relativamente, no quiero que se enoje la doctora Lourdes, pero en realidad me parece que hay un exceso en la hegemonía de Comodoro Pi en el periodismo argentino. Y yo no sé hasta dónde se lo entiende el tema, porque aquí hablaste de encubrimientos. Si hablamos directamente de cuál es el encubrimiento, porque ya no se entiende el segundo, el tercer encubrimiento cuando todavía no se resolvió el primero. Sí. ¿De qué hablamos Claro. cuando se habla de encubrimiento? ¿Qué es? ¿A qué se reduce? A desviar la atención y no se buscar la verdad. Y encubrir a los verdaderos se reduce. autores. Este es un tema que me parece que hoy los más informados son los que están tal vez más intoxicados. Yo que sigo desde el primer día lo que fue el tema del atentado de la AMIA, hoy te tengo que decir que no estoy seguro absolutamente de nada. ¿Entendés? Porque el encubrimiento, lo que tiene que ver del encubrimiento del tema AMIA es lo que se conoció como la pista siria, Claro. que la pista siria era para conducir a Menem directamente, ¿no es cierto? La pista iraní como si fuera otra, y es casi te diría un analfabetismo geopolítico, porque Siria e Irán trabajan absolutamente juntos, son juntos hoy mismo en el lugar. Hoy Siria está sostenida por Irán, son los alawitas, que son muy próximos de los chiitas que manejan Irán, y donde está Rusia ahí detrás, que es lo que hace que no haya ninguna otra cosa extraña que pueda pasar en la región, ¿no? Porque ahí está Rusia muy fuerte, que también lo enlaza a China. Ahora, en aquello, ¿cuál fue el encubrimiento? El encubrimiento es que se cree que hubo un lazo entre Canore Edul y Rabani, ¿no es cierto? Y que ese lazo de Canore Edul y Rabani
En el tiempo de Menem no se investigó como se debía y entonces a partir de 1999, el 2000, empiezan a hablar de... Es como que el tema AMIA sirve hoy para estudiar los últimos 25, 30 años de la política argentina. Tal cual. Yo, a partir de la interpretación, a partir de esos hechos, me parece que me atrevo a dar una clase de historia o de ensayo para discutir, ¿no? Por supuesto que sea todo conjetural, ¿no? Y después el tema de ese primer encubrimiento que se resuelve y que tiene que ver con una presentación que ahora pone la doctora Carrió contra el ministro Garabano, porque el ministro Garabano absuelve a los fiscales Mullen y Barbaccia. No acusarlos. Lamento decirles, y lo saben, lo he dicho, lo escribí, lo que hace el ministro Garabano lo hace con la instrucción precisa del presidente de la República. Es el presidente de la República el que instruye esa absolución, porque en realidad al que se absuelve también es a alguien del que se habla menos, que es del comisario Palacios, Sí, Fino que Palacio. también estaba en este tema. Fino Palacio. El Fino Palacios. Está preso, procesado por las Y yo escuchas creo que ilegales en la ciudad. Carrió sabe esto. Como primer y jefe de Carrió policía. ataca directamente a Garabano para no atacar directamente a Macri. Y sabe que ataca a Macri mientras la figura es Garabano. Plantean la mafia del bien, el tercer gobierno radical de Macri, de Editorial Sudamericana, que muy generosamente me has traído, que salió este mes, Sí. me acabo de notificar. Por supuesto voy a devorarlo, pero ¿vos crees que es el tercer gobierno radical o que Macri es una cosa distinta al radicalismo? Ya, el tercer gobierno radical porque es la tercera vez que los radicales le ganan al peronismo en esta versión de la democracia iniciada en 1989. Le gana con Alfonsín, le gana con De la Rúa y le gana con Macri. Esto no significa que los radicales hoy estén contentos con No, más Macri. bien están disconformes en la mayoría de los casos. Macri se diploma de candidato real recién en la convención de Gualeguaychú, cuando lo saca de la cancha Massa con la territorialidad que el radicalismo le pone directamente a Macri. Y ahí, por supuesto, que me parece que lo más brillante de esa campaña del 2015 de Macri es lo que yo llamo la meticulosa preparación del balotaje, que es lo que todavía no terminan de entender muchos políticos y muchos ideólogos de la política. Que son los que buscan hay la unidad que del peronismo. construir un balotaje. Por eso. Digamos, cuando yo digo que la unidad del peronismo asegura la derrota, que el peronismo unido pierde, no es una chicana, es una interpretación política que puede ser discutible si vos querés. En este momento a mí no me inquieta para nada que, y me parece que casi sería hasta lo más racional y aconsejable, que avancen en dos lados y sobre todo que vean si la parte del oficialismo mantiene esa unión, cosa que está bastante complicada porque Macri, que hace un kirchnerismo tardío, que tiene también tantos frentes de conflicto diversos, que crece también alrededor del conflicto, tiene un conflicto interno al que no le da importancia, que es con la Unión Cívica Radical. A ver si te llego a comprender en el análisis. ¿Vos entendés que el peronismo fraccionado al final puede poner un candidato competitivo que sea el que eventualmente batalle en el tramo final con Cambiemos, en la perspectiva de que Cambiemos no gane en primera vuelta, y que podría replicar el efecto Macri, que siendo segundo termina siendo primero, porque Scioli estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta, con más del 37% Paulino, en el 2015. Para el peronismo se repite el escenario 2003, el escenario que preparó Duhalde en el 2003 con 3 ofertas peronistas
que hizo que a un flaco del sur, que no lo conocía nadie, que la gente no sabía cómo pronunciar su apellido, lo hizo presidente, ¿no es cierto? Una de las, yo digo, de las columnas jónicas que sostienen la idea de la reelección de Macri es la creencia que no hay ningún candidato competitivo enfrente. El candidato competitivo en el peronismo se hace, en todo caso se construye. Urtubey está coqueteando con esa idea, fotos con Bertone, Bordet. Urtubey es el que está más cerca, si vos querés, pero me parece que esto que ahora se va a lanzar, que se llama el peronismo de los gobernadores, que me parece que se desinfló un poco. En Gualeguaychú, con Pichetto casi como comandándolo. Van a lanzar el peronismo de los gobernadores sin gobernadores y van a repetir la escena en distintos lugares. O sea que va a ser una foto parecida a lo de Mercedes, a lo de San Luis. Yo creo que hay algunos que piensan que puede ser eso, porque seguramente muchos de los que estuvieron en la Pedrera van a arrimarse a Gualeguaychú y nadie le va a decir que vos no tenés por qué estar. Pero bueno, lo que veo que hay nombres que se lanzan, por ejemplo, de la generación que puede ser la mía, todavía Rodríguez Sá, aliado al kirchnerismo, puede ser uno de los que suene. También está de la Sota. ¿Te sorprendió la foto con Macri de Adolfo el viernes? Bueno, Macri también, así como se mete en la justicia, se mete también en las internas. Es que saca provecho probablemente. Yo no sé si saca provecho porque él lo que quiere es ungirlo a su candidato Poggi. Y en realidad, la elección de San Luis, el que la ganó fue el Adolfo. ¿No es cierto? No el Alberto. Digamos, Alberto, bueno, es el gobernador, pero lo que tiene que ver con la simpatía, la cuestión carismática, el tipo que se puso en todos los distritos, fue el Adolfo, y ahí hay algunas disidencias que tienen más que ver con cuestiones personales que yo no voy a meterme. Que de pronto uno esas cosas las tiene que conocer para saber cómo funcionan algunas cuestiones y nada más, ¿no es cierto? Jorge, teniendo un panorama que quizás sea el desdoblamiento de las elecciones en la mayoría de las provincias peronistas, sí, y teniendo también como hipótesis cierta muchos intendentes del peronismo la posibilidad de que María Eugenia Vidal gane en la provincia de Buenos Aires y por supuesto Mauricio Macri gane en la Nación, ¿usted cree factible que todos van a traccionar de una manera brutal para dejar todo pegado que quieren la victoria del peronismo en el 2019? En la última nota que está en mi portal hay alguien que me dice que el peronismo tiene que tener un muy buen candidato para que pierda. Casi como que descuentan que no hay chance esta vez. Masachesi 95, digamos. Sí, yo sinceramente... Para el radicalismo. Me parece que no es tan así, me parece que hay mucho voluntarismo interpretativo. Lo que yo veo es, acá Cancelari la citó, fuerte bastión que es la gobernadora en la provincia de Buenos Aires, que se ve que no tiene una rival. En lo personal creo que la gobernadora está afectada en esta triple reelección. Me parece que es la que tiene más, en todo caso, para perder. Aunque, en realidad, la gobernadora tiene 40.000 palos de más este año, 60.000 palos el próximo año, y el único proyecto verdaderamente estratégico que tiene el gobierno es las PP, que van a alargar 30.000 millones de dólares en obras. La propiedad público-privado, que son los proyectos con financiación privada que el gobierno aspira que ellos aspiran y que aspiran fundamentalmente a perforar en los lugares importantes de la provincia de Buenos Aires. Ahora, creo que en lo personal la gobernadora es la que está un poco más afectada con esa triple reelección. Ella es el principal bastión que pueden llegar a tener. Y después hay un tercer bastión que no se debe nombrar. Primero es la supuesta inexistencia de un candidato competitivo en la oposición. Segundo es esta hegemonía de la gobernadora. Y tercero es el apoyo incondicional de los grandes medios de comunicación, que me parece que juegan un rol muy importante en esta historia, ¿no es cierto? Perón decía, con todos los medios en contra.
Gané con los medios a favor, perdí. Yo no sé si esa experiencia se puede repetir en la actualidad, porque en realidad los medios entonces podrían criticar, pero hoy bajan línea muchas veces, ¿no es cierto? Y hoy yo veo, tanto desde el peronismo de la Pedrera como cualquier otro peronismo, el único lugar de la política que es ironizable, que se ironiza, de lo que se habla es desde ese sitio. Y me parece que hay muchos muchachos que están un poco adormilados por esa cuestión de los medios, exageran con el tiempismo, el cómo me ven. Es curioso porque hablas de un cobijo de los medios tradicionales cuando el gobierno justamente casi los destrata y más bien apuesta a los medios no tradicionales. Sí, pero ustedes saben, yo digo, y esto no es una chicana, en algún momento Clarín cree que es el dueño de Macri. Y en cierto modo es bastante fundamentado. En cierto modo. Porque hizo todo lo que tenía que hacer. Bueno, imagínese si gana Cristina o algún aliado ultra de Cristina. Clarín no existe más. Entonces, ¿qué posición se pone Clarín Yo no sé, para poner nombres propios? Yo digo Clarín como una cosa emblemática, ¿no? Por eso. Pero bueno, me parece que hoy, sinceramente, la doctora no la veo a hoy para pelear en esta gran liga. Me parece que está bastante acotada por su cuestión personal hoy. Y me parece que el peronismo, otro peronismo, tiene que crecer y construir independientemente de lo que haga la doctora. Porque en realidad es entrar en la trampa del Orsay. Porque nadie tiene ningún derecho a decir a la doctora que no sea candidata cuando es la única que tiene verdaderamente votos propios y ganados, pero también es la que divide. Y es la que tiene tal vez el techo que le impediría el 50+1 en un eventual balotaje, en principio según la mayoría de las encuestas. Según la mayoría de las encuestas, pero yo creo que a hoy el 45 puntos no llega, casi les diría, con 1 año y medio por delante. Me parece que muchos festejan muy anticipadamente, están demasiado seguros de una reelección. Solo hay que utilizar el condicional contrafáctico o en su defecto el análisis del 2015. En enero del 2015, primero en las encuestas era Massa, segundo Scioli, tercero Macri. Enero. En agosto, Scioli ganaba en primera vuelta, estuvo cerca. Y pocos imaginaban un Macri presidente. En octubre, la noticia era Macri presidente. Por supuesto. En el medio pasó toda la dinámica política. Y estoy hablando del mismo año, calendario. Bueno, eso es lo que tiene y ahora la faltan política, 18 meses. Y eso es lo que tiene la política de apasionante, te digo, y con todos los medios y con todos nosotros en el medio. Opinando. Sí, Lourdes, Doc. Le pregunto, lo vuelvo a la justicia por un ratito. El año pasado, sobre todo a fin de año, tuvimos una ola de detenciones grande, ¿no? Comodoro Pi se convirtió en periodismo de espectáculos, básicamente porque era todos los ojos en Comodoro Pi. Yo saqué una nota que se llamó Colección Presos de Verano, Presos de Otoño. Bueno, y ahora tenemos la ola de excarcelaciones. ¿Cómo lo ve usted? Yo quiero ver cómo lo ve usted, Lourdes, porque en realidad cuando caen presos es un triunfo de la justicia. Si lo liberan es porque los jueces fueron coimeados. Muchachos, sinceramente, ¿respetamos o no respetamos la justicia, no es cierto? En lo personal, yo no soy abogado. Los últimos presos que salieron estuvieron muy mal presos, verdaderamente muy mal presos. El segundo encubrimiento, el primer encubrimiento está sostenido con scotch. El último encubrimiento ya ni siquiera scotch, es algo directamente imaginario, ¿no? Y en medio de esta intoxicación informativa que tiene que ver con el tema AMIA, yo sinceramente quisiera que las cosas fueran un poco más claras y poder explicarlo y poder cotejar en todo caso interpretaciones. ¿Pero cree que el gobierno tiene algo que ver con todas estas detenciones? Porque ahora ahora piden apartar al juez Rodríguez, por ejemplo, porque se supone que el juez podría liberar a debido. Se supone porque además así lo planteó el juez mismo en la misma causa. Mi amiga investigada. La prisión de Barata y de debido
en un momento estaba sostenida por una pericia. Sí, lo sé. Mañana, de hecho, declara... Que fue escrita por Gabriel García Márquez. Si usted ve esa pericia, por esa pericia que se robaron 9.000 millones de dólares. La verdad que si se robaron 9.000 millones de dólares, yo le digo, soy tuyo. Si la verdad que si se robaron 9.000 millones de dólares, ustedes son artistas, pero la verdad que crean eso, y me parece que esa pericia, yo hablé con el abogado en su momento, como periodista, y el abogado me dijo, si volteo esa pericia, van la de todos David libres. Cohen, ¿no? David Cohen mañana declara en indagatoria ante el juez Ramos justamente por esta falsa pericia que realizó. La pericia lo que toma en cuenta son datos, no... O sea, Toma compara una tesis de datos... estudiantes chilenos, compara datos que no deben ser comparados, o sea, son unidades de medida que yo desconozco, pero que obviamente hacen. Si vos tomás una medida te va a dar un precio, y si vos tomás otra medida que no correspondía ser tomada, que es la que toma el propio David Cohen, haciendo caso omiso al resto de los peritos, porque él tenía que hacer una junta de peritos y él se corta solo, vamos a decirlo en criollo, se corta solo y dice, y fue y presentó esa pericia. Y en base a esa pericia los llaman a indagatoria y los procesan. O sea, ni siquiera podían estableciendo impugnar la pericia. un mal diagnóstico, se llegó a una pésima conclusión. Sí, Claro. con Eso es lo que se preventiva. supone y la Que en justicia aquel lo determina. momento, Exacto. que en aquel momento había toda una euforia por la detención. Y me parece que en algún tramo este gobierno es artesano en el arte de recular, ¿no es cierto? De pronto, esa gran euforia que tenía que ver con las detenciones, cuando empiezan a caer, porque yo sinceramente no digo estos muchachos son margaritas descalzas, en todo caso, háganlo bien, sea fundamentado. La prisión de Zanini y de Delía era una tontería. La pericia que sostenía lo de Barata me podían haber llevado a mí, a cualquiera. Ahí hay una decisión de la política que por supuesto que en algún momento tal vez el juez y quizás la mafia del bien se cortó. La mafia del bien. Quizá la mafia del bien hay una cierta Asís. ruptura. Quizás hoy hay un problema que tiene que ver con los jueces, que tiene que ver con algunas causas muy sensibles. ¿Son acomodaticios los jueces, está diciendo? Yo no digo que son acomodaticios, yo sinceramente los respeto, yo no estoy en condiciones de cuestionar ninguna sentencia, me parece que manejan un poder importante y que me parece que hay De hecho, muchas causas que esperan. Que esto es muy simple. Si los muchachos ganan, si son reelectos, las cosas se pueden postergar. Si uno pierde, pasa a ser mala palabra en la Argentina. por eso yo siempre digo, la dilación del proceso penal se convierte en la libertad del culpable y en la condena del inocente. Y lo que no podemos pretender es tener un proceso que dilate todo el tiempo. La Argentina es el país donde todo el mundo dilata. Y no solamente dilata. Y en sino el que las medio cosas, hay patrimonio, libertades, vidas afectadas. las cosas pasan y los acontecimientos no se resuelven, llegan para quedarse. Como el tema del atentado a la AMIA. Correcto. Que Exactamente. temo que pasen Jorge, 20 años más y sigamos así. Dios quiera que no. Lo último, ¿entendés que se abrió una nueva grieta con la discusión por la despenalización del aborto? No, sinceramente. ¿Crees que el gobierno, a ver, perdóname, te lo pongo al revés, ¿entendés que va a haber una ley que despenalice el aborto o crees que no? Sinceramente no creo que nadie pueda apoyar la penalización del aborto. El tema está directamente mal planteado. Nadie va a decir, yo soy un partidario del aborto, es un tema profundamente doloroso. Cualquiera que haya sido protagonista de algún hecho semejante verdaderamente sabe que es una cosa trágica y dolorosa, profunda. Nadie puede decir alegremente yo soy pro, nadie puede estar por la penalización, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que veo? Me parece que hay un gran interés de llevar a la sociedad a hablar de estos temas y creer que se puede capturar la iniciativa
al hablar de temas semejantes y sacarlos de otros temas que supuestamente pueden preocupar más. La reforma del INDEC, que hoy se conoció con 3 proyectos distintos, uno de jefatura de gabinete en consonancia con Duhovne y otro del propio Todesca para profesionalizar lo que hay hoy, más que hacer un cambio violento, etcétera. ¿Qué te parece? Me parece que son todos esbozos, son todos amagues. Intuyo que Macri en lo que se equivocó de entrada es de no tener un gran ministro de Economía, y como está la situación, está a punto caramelo para el ingreso de un Domingo Cavallo. O sea, un superministro. O cualquier equivalente a un ¿Pero ves Domingo cambios Cavallo. de ministros pronto? Y yo me parece que insiste con esta consagración de la vaguedad, que es el gradualismo, que no se entiende mucho, que no pasa absolutamente nada, que hay una rutina que tiene que ver con la inflación. Hablaban de la bronca, ustedes hablaban de la gente, la movilización. Sí, sí. Hoy está el componente de la bronca, que es lo que no termina todavía de... Es que la gente tampoco tiene tanta bronca. Tanta bronca como para tirar todo. No digo No, tirar claro. nada. Por eso. Pero, Hay... perdón, ¿lo ves a Duhovne continuando o no? Pero puede continuar. ¿O puede ves ser... otro ministro con más peso específico Yo propio? sinceramente digamos, no tendría una economía tan fragmentada y una dependencia tan atroz del crédito externo, porque me parece que se instala una suerte de esquema Ponzi institucional. Cuando los esquemas dependen simplemente del ingreso de dinero fresco, en cuanto se cortan puede haber algún problema. Bueno, y de hecho el mundo va un poco hacia eso. Gracias, Jorge. La pasé muy bien, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Jorge Asís, Un aquí placer. con nosotros. Bueno, Paola, nos vamos a ir a la pausa. Está Mariano Recalde, ya lo vamos a sentar. ¿Qué está pasando en Puerto Y la va Madryn? a pasar mejor. Ah, en Puerto Madryn. Me dijiste que íbamos a ir a bailar, te iba a invitar a bailar. No, bueno, no, no, primero lo de Puerto realmente Madryn es y una después. historia muy triste porque en realidad quedaron varados más de 60 delfines en Puerto Madryn. Sí, claro. Es un hecho totalmente natural, pero la investigación, de los cuales 12 fueron rescatados con vida al mar. El resto murieron todos lamentablemente. Los van a llevar a frigoríficos, van a estudiar el porque hay 2 razones. Una es que jamás vienen ese tipo de delfines que son los pequeños, los comunes, los que conocemos cuando vamos a un acuario, que se hayan acercado tanta cantidad porque son de irse más al Golfo. Eso es lo primero extraño. Y segundo, la causa de por qué se acercaron y se murieron en nuestras Yo todavía costas. huyendo de las orcas, andás a ver, bueno, escuché tantas cosas, pero Sí, de uno todo. se convierte en especialista en estos temas de golpe y porrazo, por lo tanto no quiero vertir ninguna opinión inapropiada. cual. Sí está confirmado que hay 2 muertos por fiebre amarilla contraída en Brasil. Es el caso de un jubilado en Lanús, es el caso de un joven en Chipoleti, y tenemos un joven de 24 años que ha sido y ha sufrido el trasplante de hígado a propósito de la insuficiencia que le generó efectivamente la fiebre amarilla, que es una verdadera epidemia en Brasil. En Brasil En y ninguno de los casos se habían vacunado, Claro, vale la pena no decir. tenían vacuna. Claro, habría que vacunarse, que me acabo de enterar que es para toda la vida. Antes se creía que era 10 años, ahora no. Si te vacunas es para toda la vida. Así que es Exactamente. mejor que lo hagamos. Sí, efectivamente. Está extra. Además en el marco de las campañas antivacunas y demás. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa, sí, con lo del baile. Ahora ¿Qué me sí dijiste? nos baile, y viene porque- ya Mariano Recalde, dale. Vivir la vida, dice así el tema de Marc Anthony, que especialmente Will Smith, el actor norteamericano mejor pago de los El negro Estados con el Unidos, mejor de los- el negro que está queriendo aprender español y le encanta mucho la música, toda tiene una latina. onda. Tiene una onda terrible. ¿Sabes quién fue su profesor? Marc Anthony. Mirá cómo hace la vuelta a 360 grados para el cierre de este video, que se viralizó. Más de 9 millones de personas lo vieron, lo quieren, está arrasando en las redes sociales, está recopado. Tiene claro el mostrando. tipo, no solo en la actuación. Mirá, Muy bien, Johnny sí, con Marc mira su Anthony inflexión. hago eso. Pará, empezó todo cargándolo, cantando la bamba, para bailar la bamba, y no le salía bamba. Lo empezaron a cargar todo y así arrasó con estos videos. Y ahora ¿Vamos en a la castellano pausa? se dedica a estas cosas. Se- Pausa, tal ya cual, venimos. muy bien, nos vamos a la pausa. Bailando, vivir la vida. Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar.
1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro te conecta todo. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021. Municipales de Capital. En marzo, disfrutá de la cultura en Varela. Aprovechá nuestros espacios y conocé todas nuestras propuestas. Informate en la Secretaría de Cultura y Educación Mitre 149 o en www.varela.gov.ar. A continuación, La Mirada. ¿Sabías que si sos cliente Telecentro tenés la posibilidad de tener Wi-Fi gratis en la calle? Sí, solo con Telecentro tenés acceso a más de 6.500 puntos de Wi-Fi Zone para poder hablar, whatsappear, facebookear y mucho más, porque solo siendo cliente de Telecentro puedes conectarte y navegar sin gastar los datos de tu plan móvil. Dale, descubrí Wi-Fi Zone, la red de Wi-Fi gratis de Telecentro, porque Telecentro te conecta a todo. Ha habido una amenaza de muerte en el Honorable Consejo Deliberante de Morón. Hace muchos años los argentinos decidimos vivir en paz, disfrutando nuestra democracia, lo vamos a seguir haciendo. Es un tuit de Ramiro Tagliaferro. Sí, lo leí recién. Macri, te vamos a matar. Esa es la inscripción en el Palacio del Consejo Deliberante de Morón. Digo esto a propósito de alguna información que me estaba llegando. Me dicen que ATE es el que organizó. Mariano, gracias por este ratito. Bienvenido. Gracias por la invitación. ATE es quien organizó el acto hoy donde habló Zanini en la legislatura porteña. Sí, los trabajadores de ATE de la legislatura organizan, es la tercera vez que organizan la entrega de estos premios a personas que ellos consideran que han defendido, que trabajan por los derechos humanos. ¿Estaba previsto lo de Zanini o apareció intempestivo? No tengo idea. Me parece que no estaba previsto. No estaba previsto. Porque de hecho estaba preso hasta el viernes, digamos. Me parece que no nadie estaba lo podría esperar. Pero fue una linda sorpresa. Cuando dice linda sorpresa, hizo alusión a dos presos políticos, Milagros Salas y Osuna, el intendente de Río Turbio, pero no de Julio Devido. ¿Esa interna siguió siempre en el gobierno? No. Él lo menciona y aclaró que iba a hacer referencia a solo dos, pero que pedía la libertad de todos, y hizo una metáfora de dos presos de los dos extremos del país, pero de ninguna manera tiene que ver con eso que vos planteás. ¿Imaginás un peronismo unificado? O como dice Asís, el peronismo unificado pierde y un peronismo atomizado eventualmente puede juntar por dos vías distintas y después unirse en el final. Mira, es muy importante que en el 2019 haya una fuerza política amplia y unificada, pero también ahora en el 2018, que en el Congreso, que en las legislaturas, nos podamos unir todos los que no queremos que siga avanzando este ajuste brutal, que siga avanzando el endeudamiento y que sigan avanzando el recorte de las libertades. Lo de los presos políticos es una de las tantas libertades que se van perdiendo desde que Macri asumió la presidencia.
Hoy tuiteás o seguramente te expresás con algo desubicado, como eso lo que acabas de mencionar, y te meten preso. A un pibe por tuitear lo metieron preso, a otro por pasar por una manifestación estuvo 40 días en Marcos Paz. Sí, pero eso es la justicia, alguien tiene que pagar ese costo. Si vos, es lo mismo que ahora, estamos hablando de jueces que dicen A y jueces que dicen B. Que, como bien señaló Lourdes y Jorge Asís hace un rato, tiene poco fundamento y es poco razonable. Ahora pero la política tiene el instrumento para sacarlo, es el Consejo de la Magistratura, bueno, tiene que obrar, tenemos otros problemas bárbaros, ¿no? Y la política tiene que hacerse cargo de los nombramientos que ha hecho, porque Comodoro Pi es el acuerdo de la política radical peronista. Bueno, yo lo que digo, por supuesto podemos analizar largo y tendido las causas y cómo actúa el Consejo de la Magistratura y cómo se designaron a los integrantes y si hubo trampas y maniobras y todo lo que quieras. Lo que estoy describiendo es una situación objetiva, que es que antes había plena libertad para expresarse, para manifestarse, para oponerse, para decir lo que uno pues no tanto, Mariano, porque había escraches públicos, públicos a colegas míos. Mucha más, alguna situación aislada. No, más que aislada. Alguna situación aislada que no pasaba por perder la libertad. Fallos de la Corte para que le pauten a Perfil, al diario Río Negro. Vos recordás toda esa historia. ¿Cómo está la pauta hoy respecto de antes? ¿Está más concentrada? ¿Está repartida con más arbitrariedad o con menos que antes? Esa es una materia pendiente y hay que yo mejorarla. Creo que, por eso, pero no darle a alguien por opinar Lo que distinto. yo te digo, Paulino, lo que yo te digo es que si había problemas en estos aspectos en el gobierno anterior, pues sí que hoy todos está agravaron. mucho peor. Sí. Este gobierno que vino a hacernos la vida mejor, a que vivamos mejor, a corregir lo que estaba mal y dejar lo que estaba bien, si había algo que estaba mal, lo empeoró. Estamos mucho peor en ese aspecto. La verdad que vaya preso un pibe porque tuitea, que se persiga a dos chicas porque se besan en Constitución, o a tipos que frente al ajuste, a la pérdida del laburo, salen a vender sándwiches de salame o jugo y le incautan todo y los meten presos. La verdad que... Bueno, no lo metieron preso, Mariano. Ahí voy a disentir con vos. En el caso del chico, porque sé bien la historia, en el caso del chico le labraron una contravención por el artículo 83. Y la verdad que en este caso yo me tengo que poner como en abogada del diablo. ¿Y sabés cuál es la cuestión? A estas cosas, si alguien se muere por un sándwich de ese chico, Mariano, salta toda la sociedad. ¡Ay, son ¿Quién todos! controla? Nadie controla, no hay controles. Mirá. Ahora, le labran una contravención a un chico. No tenía documentos y no se lo llevaron de morado. Simplemente le labraron la contravención y al otro día fue a la plaza y nadie lo echó. Yo creo que el Estado se tiene que ocupar de perseguir a otros evasores, a otros. También, obvio. Que llevar controles en otros lugares, obvio. sobre todo. Porque están pasando cosas mucho más graves que te vendan un sándwich de salame que no sabemos cómo está. La verdad que este es un Estado que se dedica a perseguir a esos pequeñas situaciones mientras blanquea a los tipos que fugaron millones y millones de dólares, como el hermano del presidente. Entonces, o que plantea reformas laborales para perdonar a los que evadieron y tuvieron en negro a cientos o miles de trabajadores. Ese es un debate que viene. Esa es la diferencia. Bueno, eso es lo que yo planteo. Un gobierno que ajusta, que deja gente en la calle, que hace que a la gente no le alcance para llegar a fin de mes. Me parece que es la última persona que hay que perseguir. Y este gobierno se las agarra primero con esto. Es fuerte con los débiles y concesivo con los fuertes y los poderosos. Le endilganza rápido en la respuesta a las corporaciones y lento en los planteos populares. Ahora, también. Mariano, es cierto que pese a todo eso, el gobierno validó electoralmente su comportamiento del año pasado y que la oposición no articuló para erigirse en una alternativa real de poder, por lo menos hasta aquí. ¿Entendés que lo diferente puede unificarse, que más arrandazos pueden confluir, que lo de San Luis puede ser una foto parecida a la que tengamos en Gualeguaychú con el peronismo, que eso es imposible? Podemos especular mucho. La verdad que hoy no es momento de especular qué va a pasar en 2019 si se juntan. La verdad que Jorge Asís en eso puede explayarse mucho. Pero yo estoy más preocupado por lo que pasa hoy, por lo que está pasando con los presos que todavía están, con las personas que no pueden, que tienen que cerrar su Facebook o no pueden decir lo que piensan. Todos conocemos a algunos por miedo a perder el trabajo. A los tipos que están perdiendo trabajo, a las empresas que tienen que cerrar porque les abrieron las importaciones o porque les aplicaron un tarifazo que les hace imposible seguir manteniendo el negocio, porque encima se les suma que la gente tiene menos poder adquisitivo y compra menos. Entonces cae el consumo, te fajan con un tarifazo. Y la verdad es que no vemos a nadie que se ponga a hablar de estas cosas y a defender
fuertes, o vemos pocos, que se ponen a hablar de estas cosas. La verdad que está bien, yo estoy preocupado por construir una mayoría, una fuerza política en 2019, pero primero hablemos de las cosas hablando que están de la pasando legislatura, se va a votar un nuevo código de planeamiento urbano, ¿correcto? Por lo cual por 6 meses se van a impedir construir los permisos de construcción de edificios de más de 12 pisos, porque habría topes en las ciudades. ¿En principio está bien ordenarlo? No, está bien discutir un código de planeamiento urbano, por supuesto. Ahí hay que ver cuál es el objetivo. Me parece que el gobierno nos está planteando un código para darle vía libre al negocio inmobiliario y no para tener una ciudad ordenada, una ciudad con determinados cánones de construcción y arquitectónicos. O sea, van a mirar con lupa, digamos, el proyecto. Escuché, la verdad que ahora lo vamos a discutir. Correcto. Pero uno fue anticipando algunas ideas que fueron planteando. Que quieren que viva 1 millón de personas más en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, que nos digan cómo van a hacer con el tránsito, con los servicios. La verdad que difícil, igual difícil que crezca de esa manera porque la ciudad hace 50 años que tiene 3 millones de habitantes y no se mueve de eso. Respecto a la concesión del subte, ¿te hubiera gustado estatizar el subte o está bien reconcesionarlo? No, nosotros creemos, de hecho es probable que lo estaticen, pero a un Estado extranjero, porque van a participar de la licitación o tienen la intención de participar los trenes estatales creo que de Madrid y no me acuerdo, creo que de París. No, pero yo lo que creo que tiene que administrarlo el Estado. Yo creo que si estamos con un equipo tan bueno como dicen, ¿por qué destinar una parte del presupuesto que el Estado pone para el servicio de transporte subterráneo a la ganancia de una empresa? Si el equipo es tan bueno, ¿por qué no lo administra el equipo, digamos? Claro. ¿Para qué poner un intermediario que lo único que hace es llevarse un pedazo de la ganancia? Necesito la última muy breve. La última breve. ¿Están distanciados, por no decir peleados, Julio De Vido y Cristina Fernández de Kirchner? La verdad que no lo sé, pero no me parece. No me parece. El otro día vi en el Congreso de la Nación unos cartelitos que ponían todo el bloque que responde a Cristina pidiendo la libertad de 4 presos políticos, entre ellos Julio De Vido. Así que me parece, no estoy en la piel, pero lo que veo es algo completamente distinto. Mariano, gracias por estar gracias a ustedes. Muy gentil por estar esta noche aquí con nosotros. Bueno, le vamos poniendo el punto final. Mañana hay anuncios para el campo de María Eugenia Vidal, ¿me dijiste? Sí, en Varadero va a estar la gobernadora, así que anuncio mañana para el campo. Y un datito de lo que hablaba recién el diputado, en la legislatura bonaerense, Teresita García y Florencia Saintut, las dos kirchneristas, le están pidiendo a Gustavo Menéndez que obligue la unificación de bloques. ¿Por qué? Porque desconfían del discurso de algunos intendentes en función de la unidad. Bueno, hablando de todo un poco, vale la pena decir que los bancarios están con algunas protestas y a las 1 de la tarde, 1:30, se está resintiendo la actividad en varios bancos. No han cerrado paritaria y se están oponiendo al 15%. Y cuidado porque hay alerta y movilización con los gremios aeronáuticos de cara a Semana Santa. Todo vendido, pero hay reuniones mañana. Si no se destraba el conflicto, cuidado que puede haber problemas. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos tenemos que ir, ¿no? Volando, sí, te digo un Roberto solo García detalle. aquí con nosotros. Mañana, Día Mundial del Teatro, algo vamos a traer de eso. ¿Día Mundial del Teatro? Del teatro, y hay una movida desde el sábado, ya desde el cenar empezó toda esta movida interesante por todo el país. Lo contamos mañana, entonces. Mañana, obviamente. Bueno, hasta mañana, Lu. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, gracias. Pásenlo bien.